3, 2, 1. Grabando. 1, 2, 3. Buenas tardes. Esta es la clase de reumatología con el octavo semestre. La clase correspondiente al día miércoles 6 de mayo del año 2020. Son exactamente las 14 horas con 33 minutos. Hoy te di un pequeño retraso justamente porque estaba subiendo videos a YouTube. Y saben que si se corta eso, lo que pasa es que al día tengo que subir entre 8 a 10 videos aproximadamente. Bueno, sin más preámbulos. Antes que se me olvide, eso está grabando. Anoche pasé mi clase, pero no he grabado nada. Así que, bueno, la clase de ayer voy a tratar de hacer un pequeño resumen rápido para que lo tengan en YouTube. Pero por el momento, pues ayer se me olvidó poner el botoncito de grabación y nadie me hizo recuerdo tampoco. Así que no, la de ayer quedó en el pasado. El caso de hoy día que les voy a presentar es relacionado a una paciente que ingresó. Les voy a contar un poquito de la paciente ya antes de comenzar. Esta es una paciente con diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico. Bien, tiene antecedentes ya hace bastantes años con lupus. Bueno, tenía bastantes años con lupus, relativamente con tratamiento, con exacerbaciones y complicaciones, pero el motivo de consulta de ella, ella ingresó un día viernes. El motivo de la consulta era una cefalea intensa, le dolía bastante la cabeza. Además de eso, refería cierta dificultad para respirar, sentía palpitaciones también, y el principal motivo de consulta era diarrea. Bien, ella refiere que día antes había salido a comer con su familia a la casa de un tío. Bien, aprovecharon de que había un tío que estaba con su vehículo, y para no violar la cuarentena lo que hicieron fue llevarla en la mañana y se fue a la casa de unos tíos a comer porque era el cumpleaños de alguien, y a pesar de que había cuarentena igual se juntaron todos para almorzar. El caso fue que ella comió, dice, algo al horno, me parece que le sentó mal, y en la tarde empezó a hacer episodios de diarrea. Era una diarrea en principio semisólida y se empezó a volver acuosa hasta que el día viernes, en el momento de la consulta, ella refería que hasta el momento que ingresó habían 5 episodios de diarrea muy molesta, además de la cefalea y esa presión, la sensación de palpitación. Como cualquier paciente que ingresa en esta época por emergencia, se le maneja por protocolo de COVID, por si acaso, siempre. A cualquier paciente que ingresa, ahora se lo está recibiendo así. Fue a un hospital público, y en el hospital público le dijeron que estaba todo lleno. Bien, entonces, en el hospital público le dijeron que tiene que ir por la parte privada, que no se la podía tratar en ese momento, y por lo cual pues la paciente tuvo que ir a una parte privada donde se la recibió. Al momento del ingreso, por el antecedente que ella tiene de lupus, se le hacen laboratorios de control y se le pide una placa. Le dijeron que la condición para recibirla tenía que ser una placa, sí o sí, para descartar coronavirus. En esta placa lo que podemos ver, esta es la que se le hace al ingreso a esta paciente. En principio, veamos el contorno, mi figura cardíaca estaba conservada en cierta forma. Vemos el contorno acá. Había ligero borramiento, voy a marcarlo con celeste en esta paciente, un pequeño borramiento de los senos costodiafragmáticos. Podía sugerir un derrame pleural bilateral leve. Bien. Lo que ella refiere es que estaba recibiendo tratamiento con corticoides y con diuréticos, además que tenía picos hipertensivos la paciente por su enfermedad, por su lupus. Había aparentemente compromiso renal. Si recordamos bien, este compromiso renal puede acarrear síntomas como, por ejemplo, picos hipertensivos. Se pensaba que este derrame podía producirse justamente por el pico hipertensivo, bien, por una fuga de líquido al espacio intravascular. Si recordamos bien, entonces este líquido que estaba fugando, ¿sería un exudado o sería un trasudado? ¿Qué creen ustedes? Si hablamos de que la paciente está con un pico hipertensivo, este líquido que está fugándose al espacio extrapleural, ¿sería un trasudado o sería un exudado? Trasudado. Trasudado. Bien, eso es un trasudado. En principio se pensó en eso. Este derrame pleural podía tratarse por los picos hipertensivos que ella tiene.
Ella a este momento tomaba corticoides durante bastante tiempo, además que tomaba IECAS y diuréticos. Tomaba su lisinopril, un comprimido cada 24 horas, y su hidroclortiazida, 12.5 miligramos cada 24 horas también. Además de la placa que estamos viendo, no había sugerencias de colonización bacteriana ni cuadros neumónicos, salvo por esta zona de aquí, que había un patrón difuso, aparentaba un patrón alveolar. Se pensó que podía tratarse de una infección, pero en principio se estaba manejando la teoría de que podía tratarse de un síndrome digestivo por los episodios de diarrea repetida o una complicación de su lupus. Para confirmar o descartar esto, se le hace a la paciente laboratorios de rutina. Esto que estamos viendo es el hemograma. Voy a ampliar un poquito más, que lo veamos bien. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, pues en el hemograma lo que llamaba la atención, vamos a ver aquí, era rojas y demás. Lo que llama la atención del hemograma es una anemia moderada, ya hablamos de una hemoglobina de 8.6, ya estaba bastante marcada esa anemia. Otra cosa que llamaba la atención era la BCG aumentada. La BCG normal o velocidad de sedimentación globular, o también llamada velocidad de eritrosedimentación, es un promedio entre 5 o 10 milímetros por hora. En este caso estábamos hablando de casi 10 veces su valor. Nos hacía sospechar de un proceso inflamatorio. Bien, valores de plaquetas disminuidos. Esto se pensaba podía ser un dengue, pero no había fiebre, no había artritis en la paciente. Entonces se descarta el cuadro de dengue. Además que se le hizo serología para dengue y dio negativo. Hay una leucopenia bastante marcada también, ¿de acuerdo? Junto con un ligero desvío hacia la izquierda. Este desvío a la izquierda se debía por la predominancia de segmentado. Con esto se empieza a sospechar de que puede tratarse de un cuadro de influenza también, aunque también la influenza cursa con fiebre. Sin embargo, en la paciente, al encontrarse inmunosuprimida, puede que no haya una respuesta adecuada. Este es el hemograma que se le hace. Además de eso, se le pide a la paciente química sanguínea. La química sanguínea nos muestra los siguientes resultados. Rápidamente vamos a verlo. La urea ligeramente elevada, la creatinina casi 4 veces su valor, 4.8. Ahora veremos, según el cálculo que se hacía con la paciente, su tasa de filtrado glomerular o su clearance de creatinina con este 4 daba de 24 mililitros por minuto. Bien, el filtrado glomerular de la paciente era muy bajo, estaba casi en insuficiencia renal ya la paciente. Bien, era bajísimo, ¿verdad? Se le pide perfil, pensando en la diarrea y pensando en el cuadro digestivo, principalmente porque también había ciertas náuseas e intolerancia en la vía oral, se quiere descartar un síndrome digestivo, entonces se piden enzimas pancreáticas, enzimas hepáticas. Las hepáticas están bastante elevadas, las pancreáticas se encuentran dentro de parámetros normales, la glucosa igual normal. Sin embargo, la PCR está aumentada, positiva 3 cruces. La PCR, si recordamos, es proteína C reactiva, es una proteína que se libera de determinados órganos, determinadas partes del cuerpo, cuando hay un proceso inflamatorio agudo. Bien, entonces ya con esto, la PCR positiva, BSG aumentada, con esos marcadores de sufrimiento renal, ya sabíamos la paciente de que había una complicación renal en esta parte, que se confirma con este clearance de creatinina bajo realmente, y además empeorándose con un cuadro escondido. Entonces aquí hay que confirmar si realmente hay una infección o era una complicación por parte de su cuadro de base. Para ver cómo estaba en su lupus, se le piden marcadores ANA, anti-DNA y anti-SM. La titulación normal es de 1/40 en adultos y 1/20 en niños. De ella, sus anticuerpos antinucleares estaban elevadísimos, estaban en 1.160. Esos autoanticuerpos estaban muy elevados, lo mismo que los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos antimitocondriales. En ambos, los tres, está la titulación normal, hemos dicho que es 1/40. Estos sobrepasaban bastante sus valores.
pensando en la parte infecciosa, se le pide un coproparasitológico. Hasta este momento se pensaba de que podía tratarse de una intoxicación alimentaria. Los diagnósticos hasta ahora que se estaban manejando eran, el primero, infección por salmonela; segundo, puede tratarse de una Shigella enterotoxigénica; número 3, podía ser una complicación, ella refería a cuadros de gastritis previos; también podría ser una complicación por Helicobacter pylori; podría tratarse también de una patología subyacente como Chagas. También el Chagas se manifiesta en forma aguda, sí, aunque era muy poco probable. Y entre los posibles diagnósticos, además de los infecciosos, no se descartaba todavía que podía tratarse de un cuadro de influenza, bien, o la leucopenia, o de COVID-19. Es muy poco probable que sea COVID, pero se manejaba ese diagnóstico. El examen de orina limpio; sin embargo, había gran presencia de proteínas. Esto es algo no normal, pero es algo que se esperaba en esta paciente, sobre todo por el compromiso renal que tenía. No había sangre, quiero que se acuerden bien. En el examen de orina no se encontró restos hemáticos o eritrocitos en gran cantidad. Estaba dentro del parámetro. Aquí cabe la pregunta. La paciente con lupus, en este momento, ¿es más probable que esté presentando un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico? Lo voy a colocar en el chat. Nefrótico, Bien, ¿por qué creen que sea nefrótico? porque no tenha sangue logo. No hay hematura. Hematória. Bien, perfecto. Este es un examen, una pregunta de residencia por si acaso. Yo la he visto hace un tiempo atrás. No había un cuadro inflamatorio agudo, bien. Sin embargo, la PCR sí estaba positiva, pero ¿qué nos dice esto? La PCR positiva, DSG positiva, hay inflamación en algún lugar, pero esa inflamación no estaba en riñón. Entonces, hablamos de un posible síndrome nefrótico, una complicación del lupus de la paciente, pero no era la causa principal. Finalmente, se descarta el Helicobacter pylori, se le hace serología también en sangre, da negativo. Se le hace reacción de Vidal a la paciente, es una reacción que se utiliza para tipificar los 4 serotipos patógenos para el hombre de salmonela, también da negativo. Se le hace prueba para Chagas, hemoglutinación indirecta, HAI, también da negativo. Aquí había un gran problema, porque el problema de nuestra paciente no estaba en la parte digestiva. Ya con esto se confirma de que no había compromiso digestivo en la paciente. Su cuadro diarreico era refractario a otro cuadro subyacente. Por esto se le decide internar en observación, puesto que al momento del ingreso de la paciente, sus signos vitales eran los siguientes. Esto es un día viernes, ¿ya? El día viernes, al ingresar, estos eran sus signos vitales. Estaba con una presión bastante elevada, 190/100, frecuencia cardíaca de 88, su frecuencia respiratoria de 19, temperatura normal 36.9 y una saturación que, si bien era un poco baja, se esperaba en este tipo de pacientes. Ya una paciente mayor, ya 67 años. Con este 92% y estos picos hipertensivos, se decide internarla a esta persona. Al internarla, se le indica a la familia que hay que hacerle serología para influenza, serología para COVID-19 y una tomografía, porque descartando el cuadro digestivo, lo único que nos queda por defecto es el cuadro pulmonar. Como era viernes por la tarde cuando pasó esto, no había forma de hacerle la serología por la parte pública, porque solamente trabajan durante las mañanas y ya se acercaba el sábado, y sábado y domingo saben que no hay nada. Entonces, en la parte pública les dijeron no se puede hacer a menos que esté internada, y además tiene que hacerse dentro del horario, de lunes a viernes por la mañana. Tiene que ser una emergencia muy grande para que se haga por Cinetrón. La paciente fue en la parte privada, un laboratorio privado, y le dijeron que le costaba. Por cierto, la cirugía para COVID-19 se hace por la parte privada, pero es muy cara, le iba a costar como 1.000 bolivianos aproximadamente. Entonces, ellos tenían dinero solamente para hacer la tomografía o hacer la serología, ya la PCR para COVID-19. Por la urgencia del caso y sospechando altamente de una patología pulmonar, a la paciente se decide hacerle la tomografía. Bien, ahora les voy a mostrar la tomografía cómo quedó. Quiero que se acuerden bien de estos signos vitales.
El viernes por la noche se la lleva para hacer la tomografía y los resultados son los siguientes. Ya tenemos la placa, se le hace una primera tomografía y esto es lo que se encuentra. Bien, tengo que recalcarles una cosa, a la auscultación no se escuchaba absolutamente nada. No había ruido sobreagregados, no había roncos, no había sibilancias, no había estertores, no había crépitos, no había nada. Solamente se percibía una pequeña disminución del murmullo vesicular. Lo más desconcertante era esto, nosotros veíamos ligeros signos de derrame pleural que podía tratarse de un trasudado, pero a la auscultación no había crépitos. Bien, lo que en la tomografía llama la atención son estas zonas, estoy marcándoles en celeste. Cuando se la mostramos al neumólogo, lo que él dijo que este era un patrón alveolar difuso. ¿A qué se refería esto? Muy probablemente estos alveolos estaban llenándose ya sea de líquido o de secreción, pero había algo a nivel alveolar que estaba ocupando ese espacio. ¿Bien? Rápidamente vamos a recordar un poquito de esto. Esto es mi alveolo. Bien. El alveolo está rodeado por unos capilares, ¿verdad? Esto lo sabemos todos. Esos capilares son los que se encargan de traer la sangre para que se haga el intercambio gaseoso y a ese nivel se da la hematosis. Bueno, pues en este caso de esta paciente había una inflamación a nivel de los capilares. Por alguna razón esos capilares estaban tan inflamados que empezaron a exudar líquido al espacio alveolar. El alveolo estaba llenándose de edema. Entonces descartamos con esto de que podía tratarse de un trasudado por la presión alta. Este líquido realmente era edema y era un exudado. Pero la complicación de esta era que no solamente estaba empezando a llenarse el alveolo, sino hablamos de un patrón alveolar difuso y además un patrón intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido, el edema, no solamente estaba ocupando el alveolo, sino también estaba saliendo al espacio extravascular. Ese pulmón estaba llenándose de agua por dentro y por fuera. Esto fue el viernes por la noche. A la paciente y al familiar se le explica la gravedad de esta tomografía. Esta es la misma, pero un poquito más abajo, fíjense que era más grande. Se les explica a los familiares la importancia de hacer un monitoreo más preciso, porque ya se empieza a sospechar de un cuadro tipo influenza o un cuadro COVID-19. Ya en terapia ya sabían o sospechaban que era COVID-19, por la tomografía me comentaron. Se le dice a la familia que es necesario llevar la terapia intensiva para que se le haga un seguimiento más estricto. Los familiares prefieren tener una observación, dijeron que hasta que no les confirmen por laboratorio que sea por COVID-19, eso era el lunes, preferían no movilizarla, tenerla ahí en la habitación todavía. Exactamente en la madrugada del viernes para el sábado, hablamos del sábado a las 2, no sé por qué pasan estas cosas siempre de madrugada, pero la madrugada del viernes al sábado, la paciente refiere una gran dificultad respiratoria. El familiar nos llama para que la veamos, y cuando entramos a ver a la paciente a la habitación, esta señora se encuentra con una taquipnea muy marcada. Sus signos vitales en ese momento son los siguientes. Esto hablamos de la madrugada del sábado, ¿ya? Vamos a poner aquí, sábado, madrugada, ¿bien? Estaba francamente hipotensa la señora, ya su presión bajó bastante, taquicárdica, había una taquipnea muy marcada de esta paciente. Ahí recién, fíjense, del viernes al sábado, recién comenzó a hacer un pico febril. Y además su saturación en ese momento bajó hasta 64%. Con estos criterios se le explica a la familia de que definitivamente tiene que movilizarse a terapia intensiva porque muy probablemente haya falta intubarla. Antes de llevar a terapia se le hace una gasometría y la gasometría muestra signos sugerentes de una alcalosis respiratoria descompensada. Bien,
Con este criterio más ya se confirma que la paciente sí o sí necesita asistencia mecánica. Se la lleva, se la convence a la familia y se le dice que si continúa así, la paciente puede entrar en paro, por lo que a la madrugada del sábado se la lleva a terapia. Bien, en terapia se le hace la inducción, se la intuba y se conecta al ventilador mecánico. Sus signos vitales después de conectar al ventilador mecánico mejoran bastante. Bien, en terapia intensiva se le coloca ventilación mecánica y además se inician vasoactivos, se inicia noradrenalina, dobutamina. Además de eso, se inicia una terapia específica y los signos vitales durante la mañana del sábado mejoran bastante. Bien, fíjense qué diferencia hay entre los signos del ingreso. Esto era sábado de la misma madrugada, el mismo día sábado también, durante la mañana, la presión se mantiene estable, la saturación llega a subir. Esto es algo paradójico, que la saturación de oxígeno no se consiguió hacerla subir más allá de 81%. La temperatura se regula. Esta ventilación mecánica se usa 26, pero por ventilador, ¿ya? Vamos a poner aquí ventilación mecánica. Bien, esta 26 es un número paradójico, era de 21, 24 por respiración, pero era con el ventilador. Se la encuentra con cierta estabilidad y la familia llama a un laboratorio privado para que se le haga una serología urgente para descartar COVID-19. Clínicamente ya había un diagnóstico de la paciente. Su clearance de creatinina baja de 23, baja a 19, por lo que se requiere hemodiálisis. Sin embargo, por lo inestable de la paciente, se decide esperar un poco para hacer su diálisis. Se le hace otra placa, una segunda placa de tórax. Voy a mostrar la otra placa de tórax. Bien. Esta es la placa del ingreso. Ahora quiero que vean la placa del día sábado. Esta es la segunda placa que se le hizo. Rápidamente vamos a revisar un poquito. El patrón alveolar difuso ya es mucho más notorio comparado con el anterior. Abarca bastante. La base pulmonar izquierda se encontraba bastante comprometida. Y lo que llama la atención acá era de que si bien había presencia de líquido en gran cantidad, este líquido no se estaba acumulando en las bases pulmonares, por lo que se supone que estaba en el espacio intersticial. Y ese es el gran problema de los pacientes con coronavirus. Si hubiera líquido a nivel pleural, con un diurético puede llegar a perder. Pero lo que está en el espacio intersticial es muy difícil drenarlo. Por lo que en este caso, por ejemplo, había compromiso de lóbulos inferiores, lóbulo izquierdo, todo el lóbulo inferior, había lóbulo medio comprometido y esta paciente solamente estaba respirando con un pedazo del lóbulo izquierdo y con una parte del lóbulo derecho. Este era el único lugar, lo estoy marcando con celeste, lo que estaba dándole oxígeno a su cuerpo. Lentamente se estaban llenando el pulmón con este paciente. Se le hace una segunda tomografía a la paciente y la segunda tomografía es esta de aquí. Bien, la segunda tomografía lo que muestra esto es un corte de la base, ya esto es corazón, y este es un fragmento a nivel de diafragma, donde comienza hígado, parte de corazón, y lo que estamos viendo acá es base pulmonar. Las bases se encontraban completamente consolidadas en la paciente. ¿A qué me refiero con consolidación pulmonar? Pues que todo el parénquima ya estaba comprometido, totalmente incompetente para realizar una correcta hematosis. Aquí además vemos que no solamente hay líquido o secreción en el espacio alveolar, sino estaba por fuera. Ya estaba totalmente incapaz o en insuficiencia respiratoria. Durante el día sábado se inicia tratamiento con inotrópico positivo, se hace protocolo noradrenalina, dobutamina, para tratar de subir la presión de la paciente y sobre todo tratar de mejorar la ventilación. En algún momento llega a bajar su saturación a 70 otra vez y se decide la pronación. ¿En qué consiste este procedimiento? Es una medida que pocas veces se ve
realmente, que consiste en que el paciente, de que esté en decúbito dorsal, se lo vuelca en decúbito prono, se lo hace volcar para que esté boca abajo. Esto mejora bastante la expansibilidad pulmonar y mejora la ventilación. Con esta medida se consigue que la paciente mejore bastante su capacidad ventilatoria y logra mantenerse medianamente estable hasta el día domingo. Bien, el día domingo, durante la mañana, esto fue donde el sábado durante todo el día estuvo por nada, estuvo mirando hacia abajo, pero el día domingo en la mañana, la paciente empieza a hacer otro cuadro más de respiratorio. Hay que recordar que estaba con ventilación mecánica, pero su saturación no llegaba a manifestar más allá de 88. Se le hace una gasometría de control. Vamos a colocar acá. Se le hace su gasometría de control y en la gasometría lo que nos informa es de una acidosis metabólica descompensada. La paciente ya estaba entrando en acidosis. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno estaba entrando el oxígeno, pero no había un correcto intercambio. De modo que había un desequilibrio entre bicarbonato, entre oxígeno y entre dióxido de carbono. En este estado, ya con acidosis metabólica, se le informa a la familia de un mal pronóstico en la paciente. Finalmente, lo que hicieron fue llamar a un médico del japonés, un colega, para recibir una recomendación, porque no estaba respondiendo. En este momento, la paciente estaba recibiendo hidroxicloroquina, estaba recibiendo oseltamivir, estaba recibiendo también corticoides. El médico del japonés, un terapista que es amigo, lo que hace es recomendarles y les dice que por favor le soliciten valores de ferritina. Quiero que se acuerden, ¿de acuerdo? Entonces se le pide laboratorio y se le solicita ferritina urgentemente y el resultado del valor de ferritina es el siguiente. Aquí. Se pide valor de ferritina y el valor nos da en 1264. El valor normal de ferritina es entre 100 y 300 nanogramos por decilitro. De ella estaba en 1264. Hablamos de casi 4 veces más el valor normal. Quiero que se acuerden bien. Ferritina en 1264. Bien, volvamos a la placa. Aquí. En ese momento se solicita una placa más. La paciente, acuérdense bien, acidosis metabólica descompensada, valores de ferritina muy elevados. Su máxima saturación con ventilador era de 81. Se le hace una última placa de rayos X y esta es la última que tenemos. Bien, lo que se aprecia aquí ya no es solamente diseminación del patrón alveolar difuso, sino también compromiso de casi el 90% del lóbulo superior. El único lugar por donde estaba ventilando esta paciente era por esta zona de acá. Solamente estos fragmentos de aquí podían ventilar bien. Había una consolidación de más del 90% de los pulmones a nivel bilateral. Con esos criterios se le informa a la familia, se le informa del mal pronóstico. Al ver el valor de ferritina se anuncia de que puede ser un mal pronóstico para la paciente. Y justamente, pues, esto es el domingo ya, el domingo por la tarde la paciente hace un paro cardiorrespiratorio, se consigue sacar del paro a la paciente, ya, desde compresiones, desfibrilación, se la saca, está media hora haciendo taquicardia ventricular, vuelve a entrar en paro otra vez, se vuelve a hacer compresiones y finalmente el domingo en la tarde, casi a las 6 de la tarde, se declara óbito a la paciente por los diagnósticos de edema agudo del pulmón, síndrome respiratorio agudo o síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19, insuficiencia renal aguda y además, claro, un lupus eritematoso sistémico descompensado. Y esa es la paciente, falleció el fin de semana. Se cuenta de que ella entró por un cuadro de diarrea y una cefalea y acabó falleciendo por un cuadro de descompensación por coronavirus. Sumamente agresivo y totalmente atípico. No entró con fiebre, no había ruidos, no había nada.
Hasta el momento que no se vio la tomografía, no se pudo establecer un diagnóstico apropiado con la paciente porque justamente era bastante ambigua la clínica de esta persona. Ahora, quiero comentar un par de cosas con ustedes, ¿ya? La primera la voy a poner en el chat. Es sobre la ferritina. Ya, se le pidió ferritina y mi pregunta sería esta. ¿Por qué se considera signo de mal pronóstico los valores elevados de ferritina en el paciente con COVID-19? Ya, la primera pregunta es esta, ¿ya? ¿Por qué se considera un signo de mal pronóstico que el paciente tenga valores elevados de ferritina? Además de esto, ¿qué? Número 2, pregunta número 2, ¿qué utilidad tiene el uso de corticoides en estos casos? Bien, en la paciente se está utilizando una dosificación de hidrocortisona 250 miligramos cada 8 horas. En principio había buena respuesta, pero después de eso ya no fue suficiente. Desafortunadamente, el síndrome renal que ya tenía hacía muy difícil. Al final les contaré que estaba con un gran edema de miembros inferiores, había anasarca en su cara, estaba toda bien marcada, bien redonda, los brazos estaban llenos. Tan edematizada estaba esta paciente que incluso los labios mayores se veían, al colocar la sonda, digamos, los labios mayores estaban edematosos. Ya había mucho líquido en la paciente. Y el problema era ese, se le fundía volumen y todo se estaba escapando por riñón. No había caso de hacer que su presión suba a esta persona. Bien, se tuvo que utilizar vasoactivos, noradrenalina, dobutamina, para que haya mayor inotropismo y mejorar un poco la presión, pero esa presión subía, bajaba. Se la subía y volvía a bajar. Entonces, la tercera pregunta, ya para el análisis, va a ser justamente esta. Ya. Mi tercera pregunta sería esta. En este caso, una paciente con lupus, con síndrome nefrótico, compromiso renal, hablamos de nefritis lúpica, ¿qué es el más indicado? Y esto quiero que me den su opinión de ustedes como médicos, ¿ya? Me interesa mucho más. Ustedes como tal analicen y según ustedes, ¿qué elegirían? Si darle volumen para que suba o utilizar vasoactivos, si era correcto. En su caso, ustedes, ¿qué es lo que aplicarían además? Aquí pueden aumentarme también, si quieren, pueden darle diuréticos, pueden aumentarle volumen y bueno, ustedes ya están en cuarto año. Ya saben muy bien manejar volumen, saben muy bien lo que son inotrópicos activos, lo que son vasoactivos. Estas tres preguntas necesito que me las respondan en una hoja cualquiera, ¿ya? Una pequeña hoja. Esta hoja le van a tomar una foto y esa foto me la van a mandar al WhatsApp, me la mandan a mi teléfono. El tiempo límite que tienen para entregar esto es hasta el día viernes a la medianoche, ¿de acuerdo? Las personas que me lo entreguen, primero, las 5 primeras personas que me lo entreguen, van a tener un premio, un reconocimiento. No les digo qué, pero créanme que les conviene bastante, ¿sí? Desafortunadamente no les puedo invitar nada porque estamos en cuarentena, pero sí les puedo dar un premio. Bueno, les voy a decir que ¿sí? Es un pase gratis para un canal de una aplicación que tiene pago. Lo que pasa es que tengo una aplicación que es de pago, es justamente para manejo de pacientes críticos y se paga, pero en este caso tengo un pase gratuito durante un mes. A las primeras 5 personas que me lo entreguen, les voy a dar un pase, ¿de acuerdo? Un pase gratuito de un mes para utilizar esa aplicación y pueden descargarse todo, tablas, cálculos, calculadoras, vademecum, todo lo que puedan sacar de ahí durante ese mes. Bien, entonces hasta el viernes para que me respondan esto y si lo hacen hoy día, mucho mejor.
Además, les repito, quiero su opinión de ustedes como médicos, más que algo, un copy-paste de alguna página de internet. Nos tomamos la foto antes de terminar y nos vamos a continuar. Tienen más clases ese día, ¿no? Bueno. Lizzie, ¿está despierta Lizzie? Darling. Sí, doctor, estoy escuchando. Ahora estoy sentada. Ah, ya, mejor. Qué ojera. Jordania, Karine, Yanei. De verdad me impresiono, cada vez hay más mujeres que hombres en medicina, ¿no? Vamos, Gabriel, tenemos que echar para adelante la carrera. Bueno, un saludo para todos, sonrían a la cuenta de 3, 1, Doctor, 2. yo no tengo su número para poder enviar la foto. Ya, lo voy a apuntar ahora mismo, ¿bien? Gracias. En Santa Cruz, por los que no están en Santa Cruz, por cierto, está haciendo un poco de frío y seguramente este frío les llegará a Brasil, a quienes están por allá. Voy a mandarles mi número ahora mismo para que se acuerden al WhatsApp y bueno, pase una excelente tarde, una excelente semana y como les repito una vez más que aprender de memoria, me interesa la opinión de ustedes como médicos, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes esperan. Que lo pasen muy bien este fin de semana, excelentes clases, hasta más tarde. Gracias, doctor, igualmente. Que esté bien. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.